En este video vamos a hablar acerca de las reacciones químicas. Se llama reacción química a un proceso en el cual una o más sustancias simples o compuestas, a las cuales se llaman reactivos, se transforman para dar lugar a otras sustancias diferentes a las cuales se las denomina productos. Por ejemplo, cuando reacciona el metano, que es el gas natural, con el oxígeno del aire, se enciende una hornalla, por ejemplo, se transforma en dióxido de carbono y agua que sale en forma de vapor y nosotros no la vemos. Esa es una reacción de combustión, por ejemplo, del gas metano. Las reacciones químicas se van a representar mediante ecuaciones químicas. En las ecuaciones químicas nosotros entonces vamos a representar, por un lado, los reactivos, que en este caso serían A y B. Luego irá una flecha que va a significar que estos reactivos se van a transformar en estas sustancias que son los productos. Entonces, en una ecuación tenemos, por un lado, antes de una flecha tenemos los reactivos, que son las sustancias que tenemos inicialmente, y después de la flecha se tienen las sustancias que se tienen luego de la reacción. Los más que aparecen en las reacciones significan que están separando las distintas sustancias. Entonces, por ejemplo, A reacciona con B para dar C y D. Este más significa que C y D son dos sustancias distintas. Otros símbolos pueden aparecer, por ejemplo, el estado de agregación de cada sustancia suele aparecer entre paréntesis en subíndice con la letra L o G o S. Cuando en la reacción se libera calor, por ejemplo, se puede simbolizar como una Q o como este simbolito que es como un circulito atachado o la letra delta. Y cuando genera luz, por ejemplo, aparece este otro símbolo. Puede aparecer, por ejemplo, si una sustancia está disuelta en agua, que abajo, así como aparecía el estado sólido, líquido, gaseoso, aparezca, por ejemplo, medio acuoso, que puede ser así AQ o a veces AC. Y bueno, y la formación de un precipitado, que ya vamos a ver qué es, se puede indicar con como subíndice con las letras PPT o una flechita que señala hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo. La ecuación de combustión que vimos hoy, ¿sí? Teníamos el metano, que es CH4, y acá abajo, no sé si alcanzan a ver, se puede indicar con una G que está en estado gaseoso. Mientras que el oxígeno también está en estado gaseoso, lo mismo que el dióxido de carbono y el agua. ¿Sí? Todos tienen una G abajo que simboliza el estado. Por otro lado, como en esta reacción se libera calor, aparece la Q simbolizando que se libera calor y también luz, porque cuando encendemos una hornalla en la oscuridad podemos ver la luz que emite. Esa luz se simbolizaría ahí. Para que comience esta reacción hay que darle calor. Entonces, sobre la flecha a veces suele indicarse con el simbolito este que hay que darle calor o si no este otro símbolo. Cuando aparece sobre la flecha quiere decir de que tengo que darle a los reactivos calor para que comience la reacción. En general no van a aparecer tantos símbolos, pero podrían llegar a aparecer y tenemos que saber qué significa. Las reacciones se clasifican según distintos criterios. Es más, se puede una misma reacción clasificarla en varios tipos según el criterio que se utiliza para la clasificación. Un criterio puede ser, por ejemplo, la naturaleza de la reacción. Por ejemplo, reacción de combustión, cuando encendemos algún fuego, que es una oxidación extrema, cuando enciende una vela, la hornalla de la cocina, quema un papel. O de neutralización, que ya las vamos a ver más adelante, cuando un ácido se encuentra con un medio alcalino y ambos medios dejan de ser ácidos o alcalinos y pasan a ser neutros.
De redox, que son de óxido reducción. Acá les pongo un ejemplo que es el de la manzana cuando está en contacto con el aire, que cambia de color, pero hay muchos ejemplos de reacciones redox. Tienen que ver con un movimiento de electrones. Bueno, la de efervescencia, todo el mundo creo que alguna vez ha visto alguna pastilla efervescente, que es cuando se liberan gases en contacto entre dos reactivos. Y el de precipitación, un ejemplo, supongamos que mezclamos hidróxido de sodio, lo disolvemos en agua y en otro lado ponemos sulfato cúprico, que es una sal, también la disolvemos en agua y luego unimos o mezclamos ambas. El resultado es la formación entonces de un precipitado. Se forma un sólido insoluble en el agua que aparece en el fondo. Eso es una reacción de precipitación y ocurre con distintas sustancias. Este es un ejemplo y ahí se puede ver la ecuación. Bueno, y etcétera. Hay otras más, pero estas reacciones, excepto que tengamos un conocimiento más profundo de química, son difíciles de clasificar a partir de lo que vemos en una hoja escrito en una ecuación. Por eso es que nosotros en los ejercicios que vamos a hacer vamos a utilizar otro criterio que es la de cantidad de reactivos y productos. Bueno, las reacciones de combinación es cuando dos reactivos se combinan entre sí para sintetizar un único producto. Estas entonces vamos a tener más cantidades de reactivos que de productos. Por ejemplo, acá A y B se unen y forman el compuesto AB. Un ejemplo sería entre el nitrógeno con el hidrógeno que se unen y forman el amoníaco. Esa es de combinación. Luego tenemos las de descomposición, en donde una sustancia se descompone para dar más de un producto. O sea, yo tengo más productos que reactivos. De manera simbólica, AB se descompone y forma A por un lado, B por otro. Un ejemplo puede ser el del clorito de potasio, que es sólido, que se descompone para formar cloruro de potasio y oxígeno. Tenemos un reactivo y dos productos. Reacciones de sustitución o desplazamiento son las reacciones en donde un elemento desplaza a otro adentro del compuesto. Simbólicamente podríamos decir, por ejemplo, tenemos A que reacciona con BC. A va y sustituye, desplaza a B. Entonces A queda junto con C y B quedó ahora solito. Un ejemplo puede ser el del zinc reaccionando con el sulfato de cobre. El zinc toma el lugar del cobre, el cobre queda solo y el zinc queda junto con el sulfato. Y por último tenemos las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento, donde hay sustancias en donde se intercambian dos o más elementos de los compuestos. Entonces, por ejemplo, simbólicamente tenemos AB más CD y entonces A sustituye a C y C toma el lugar de A. Entonces A va a quedar con D por acá y C va a ir a unirse a B. Como ejemplo tenemos el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. En este caso el hidrógeno va a ir a tomar el lugar del sodio. El hidrógeno toma el lugar del sodio acá. Entonces, este hidrógeno con este otro hidrógeno y oxígeno van a formar el agua y el sodio va a ir al lugar del hidrógeno formando el cloruro de sodio. Bueno, supongan que me dan un ejercicio en el cual me piden que clasifique las siguientes reacciones según el número de reactivos y productos. Por ejemplo, acá tenemos dos reactivos que forman un único producto. Por lo tanto, esta es de combinación. En este caso tenemos un solo reactivo que forma dos productos. Por lo tanto, esta es de descomposición. En este caso, fíjense que tenemos un elemento cloro que va y reacciona con esta sustancia y va
a sustituir el cloro, sustituye el bromo. El bromo ahora queda solo y el hidrógeno se une al cloro. Esta es de sustitución o desplazamiento, mientras que en esta de acá, por ejemplo, el hierro va y toma el lugar del hidrógeno. Y el hidrógeno va y se une con este oxidrilo para dar agua. Entonces, como el hierro toma el lugar del hidrógeno y el hidrógeno toma el lugar del hierro, es de doble sustitución o doble desplazamiento.